Saben que ayer se decidió la convocatoria de un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados y que, más que probablemente, el Gobierno ya cuente con los apoyos parlamentarios suficientes como para sacar adelante ese decreto. Y, por otro lado, mañana también se produce en el campo de Gibraltar, en Algeciras, una manifestación convocada por un elenco amplio de organizaciones, de agentes sociales, económicos, políticos, reclamando del Gobierno una modificación del proyecto de presupuestos generales del Estado que incorpore una dotación mayor a la inversión necesaria para modernizar y adecuar a los estándares europeos la sección que comparten el corredor mediterráneo y el corredor atlántico, especialmente en el cuello de botella que tiene más atrasado, que es la electrificación de la vía férrea entre Algeciras y Bobadilla. Y finalmente esto coincide y se pone en evidencia una paradoja. Saben que el ministro de la Serna apoya la necesidad de aprobar este decreto con inmediatez en dos elementos. Por un lado, en la necesidad de dar cumplimiento a una sentencia de la Unión Europea y, por otro lado, a la necesidad de modernizar y mejorar la productividad de nuestros puertos, que él achaca en su achaca esa menor competitividad precisamente a los costes fijos derivados de la estiba en nuestro país. Cabe recordar, a menos de un día de que se pueda producir esa aprobación del decreto, que según el informe del Banco Mundial, en nuestro país los principales puertos que mueven mercancías, estamos hablando de Barcelona, estamos hablando de Algeciras, de Bilbao, de Vigo, esos puertos tienen unos costes de manipulación de la estiba por debajo de la media de la OCDE, lo que hace que el poner los contenedores en las vías de distribución comercial sea más caro desde nuestros puertos que desde otros puertos de la Unión Europea es el coste del transporte. Es decir, que hay un déficit de infraestructura ferroviaria que también señala el Banco Mundial, que es lo que finalmente encarece ese movimiento de contenedores y no la estiba, que por cierto en España es más barata que en puertos como Róterdam, como Dublín o como Havre. Por tanto, uno de los dos elementos que pone el ministro sobre la mesa se cae y le da todo el sentido a la movilización que mañana hay en el campo de Gibraltar. Precisamente la competitividad de nuestros puertos está vinculada a que el Estado cumpla con sus obligaciones e invierta en las vías ferroviarias que tiene pendientes y comprometidas con Europa. Y, por otro lado, el ministro habla de esa inminente multa, que lleva siendo inminente varios meses, y que impide que el decreto recoja los acuerdos alcanzados entre ANESCO, entre la patronal y el sector de la estiba. Sin embargo, hoy hemos sabido que en modo alguno la Unión Europea se niega a que haya subrogación de trabajadores y registro de trabajadores. Por tanto, los dos elementos que pone el Ministerio sobre la mesa para acelerar la aprobación de este decreto, sin contar con el parecer ni de la patronal ni de los representantes de los trabajadores de la estiba, caen de su peso. Y al final lo que hay encima de la mesa, a nuestro entender, es un objetivo fijo de liberalización salvaje de los puertos que, por cierto, el Gobierno del Partido Popular, tan temeroso de tener que pagar una multa, no tiene ningún inconveniente en pagar con dinero público. Ya ha calculado casi en 300 millones de euros entre lo que deberían abonar las autoridades portuarias por los despidos de trabajadores de la estiba y lo que habría que pagar por prejubilaciones que también aparecen en el nuevo decreto. Nuevo decreto que tiene modificaciones, lo cual, y con eso termino, también avala que efectivamente el primer decreto se podía modificar, a pesar de que decía el Gobierno que no. Pues ahora tenemos sobre la mesa un decreto con modificaciones. Por tanto, no hay una solución a esto, hay varias, y desde Izquierda Unida volvemos a apelar a la sensatez para que lo que finalmente derive de ese decreto, el reglamento que se negocie, el nuevo decreto que cuelgue del primario, recoja las aspiraciones del sector, que no quiere un conflicto que además tiene unas consecuencias económicas devastadoras en todos los puertos y especialmente en los andaluces. Así que, bueno, también esperamos que mañana la movilización en defensa de la infraestructura ferroviaria para nuestra tierra sea un éxito y que la combinación de ambos elementos haga, eso sí, que sean más competitivos nuestros puertos y no una merma de las condiciones laborales de sus trabajadores. Las derechas se ponen de acuerdo. Las derechas que escenifican distancia por el modelo territorial se ponen de acuerdo.
la derecha del Partido Popular, enfangada en corrupción, se pone de acuerdo con el PDeCAT, es decir, la derecha catalanista, enfangada en corrupción. Y se ponen de acuerdo para intentar sacar el Real Decreto de la Estiba, modificado, y para atacar un modelo de gestión que va a repercutir en el deterioro, una más, de las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Por eso nosotros hacemos desde Izquierda Unida en Andalucía un llamamiento a que la movilización de mañana sobre la reivindicación de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, fundamental precisamente para el puerto de Algeciras, va a tener una consideración vinculada también a este asunto. Estamos hablando de un ataque brutal a la actividad portuaria en los puertos andaluces y también al resto de España, pero con un mensaje que nos dan esas derechas que se pelean supuestamente por debates identitarios territoriales, pero que sin embargo se ponen de acuerdo para desmantelar derechos laborales. No ha tenido ningún problema el Partido Popular de pactar con los independentistas catalanes y con el PNV un acuerdo como puede suponer la aprobación mañana del Real Decreto de la Estiba. Izquierda Unida va a estar apoyando en Algeciras mañana en la manifestación a la finalización del corredor ferroviario con el tramo Algeciras-Bobadilla y también, evidentemente, en contra del Real Decreto de la Estiba. Y, mientras tanto, Susana Díaz mirando a la luna de Valencia. En esta Andalucía en la que el Gobierno central, una vez más, el Gobierno central que pone Susana Díaz con su abstención, desprecia a Andalucía con falta de inversiones, en un momento en el que el Real Decreto de la Estiba puede desmantelar condiciones y funcionamiento de los puertos como hasta ahora se ha producido, Susana Díaz está a la luna de Valencia, ausente en un Gobierno raquítico, como se ha demostrado una vez más en el Consejo de Gobierno de ayer. Estamos en un Consejo de Gobierno y un Gobierno andaluz absolutamente apático, incapaz de afrontar ningún tipo de línea estratégica ambiciosa y con una presidenta absolutamente ausente y abandonada de su principal labor institucional, que es la del Gobierno, la de ejecutar con dignidad el Gobierno de la Junta de Andalucía. Nunca el poder andaluz ha estado tan catatónico como con la señora Díaz en el Gobierno y en estas fechas. Nunca el Gobierno andaluz ha estado tan absolutamente neutralizado y irrelevante desde el punto de vista político como en estos momentos con Susana Díaz al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía. Y ahora que se van a celebrar la semana que viene, se celebra, como sabéis, los 2 años de las elecciones municipales, vamos frente a eso y anunciamos un encuentro con los 80 alcaldes y alcaldesas de Andalucía, que vamos a tener un encuentro para celebrar los 2 años de poder municipal desde la izquierda y para abordar también la construcción de gobiernos municipales que tienen que desarrollar políticas alternativas a las restrictivas que plantea el Gobierno central y el Gobierno autonómico. Y desde esa reivindicación del Gobierno municipal como un Gobierno que en la historia de Andalucía precisamente ha sido siempre vanguardia de pulsión de políticas sociales, de atención a la ciudadanía y también de políticas de contribución a cambios políticos. Los municipios deben servir de base para la construcción del cambio político en España y en Andalucía. Y desde esa perspectiva vamos a poner a todos los alcaldes y alcaldesas de Izquierda Unida en Andalucía, a los 80 que tenemos y de cuya gestión nos sentimos profundamente orgullosos, de los gobiernos o cogobiernos municipales en los que participamos y, por tanto, desde esa perspectiva anunciamos que el próximo martes 23 vamos a tener un encuentro con ellos del que extraeremos un anuncio manifiesto del poder municipal como poder que en una Andalucía que en el Gobierno autonómico está abandonada de gestión, nos situamos en una Andalucía en la que los municipios dan el do de pecho frente a los ataques del Gobierno central y enarbolan la bandera municipal como administración que debe gestionar los servicios a la ciudadanía. Y cierro con una reivindicación, la del 17 de mayo. Ustedes saben que el 17 de mayo de 1990, aunque parezca que fue ayer, la Organización Mundial de la Salud eliminó por fin la homosexualidad
de las enfermedades. Fue así. Ese es el motivo por el que hoy celebramos la lucha contra la homofobia, la transfobia, la bifobia o la lesbifobia. Es decir, con todos esos neologismos situamos la reivindicación de la tolerancia a la diversidad sexual en una tierra como en Andalucía, en la que echamos en falta que la síntesis de las dos propuestas de ley que se aprobaron en el Parlamento vengan ya y sean inicio de los trámites parlamentarios para su debate y entrada en vigor, de la que Izquierda Unida tiene una posición clara que cuanto antes entre en vigor, desde luego, será mejor para los andaluces y las andaluces, para una sociedad que en la tolerancia se reivindica en su pulsión por el fondo y las bases democráticas. Digo que echamos de menos porque está tardándose demasiado la propuesta que debe entrar en el Parlamento y abordarse, la propuesta síntesis de los grupos parlamentarios del Partido Socialista y de Podemos, en la que creo que este Parlamento merece que pronto esté y, por tanto, el Gobierno, si está estudiándola, le dé una velocidad de crucero a lo que merece una ley que merece que esté ya en trámite parlamentario de debate sobre un texto articulado, consensuado y que sirva para contribuir a que posiblemente la próxima celebración de este día pues se haga con una ley aprobada en el Parlamento con todas las de la ley, valga la redundancia, pero valga también la expresión. La solución es que esa señora se aclare y decida si quiere seguir siendo presidenta de la Junta de Andalucía y dedicar las 24 horas a estar recorriéndose nuestra comunidad y resolviendo problemas y tomando iniciativas y definiendo la línea estratégica de su Gobierno, o quiere irse a la política nacional, que está muy bien a nivel individual, pero que nos deje tranquilos y tranquilas a los andaluces y a las andaluzas. Y claro, el problema es que la vida, que es aquello que sucede mientras hacemos planes, nos dice que mientras hacemos planes, el abandono de la gestión en Andalucía es absolutamente total. No hay mayor síntoma que el recorrido por los consejos de gobierno desde el 28 de marzo, 2 días después de que anunciara Susana Díaz que se presentaba a las primarias, hasta hoy. Son consejos de gobierno raquíticos, ausentes de propuestas ambiciosas, y lo que necesitamos es un gobierno a 100%. Un gobierno, permítame la expresión, magnis itineribus, a marchas forzadas. Nosotros lo que esperamos es que mañana haya una manifestación masiva en el campo de Gibraltar, en Algeciras. Una manifestación masiva que diga basta ya al desprecio del Gobierno central, a la ausencia de una infraestructura que es fundamental para la vida del puerto de Algeciras y, por tanto, es fundamental para la vida y la actividad económica, no solo de Algeciras, sino del resto de Andalucía, por lo que irradia de actividad económica en este puerto. Queremos que sea masiva, queremos que sea un aldabonazo de dignidad y de sacudida de la población. Estamos convencidos que va a serlo. Y, desde luego, lo que tenemos que abordar es que sea un hito para que en el debate de enmiendas parciales en los presupuestos generales del Estado podamos modificar y enmendar la plana al Gobierno del Partido Popular con una inversión que adecúe los plazos para su cumplimiento para 2020 del tramo de Algeciras-Bobadilla. ¿Sabe por qué? Porque con la actual propuesta que nos trae el presupuesto general del Estado estaríamos hasta 2081 en el plazo para la finalización de ese tramo, y por tanto es obvio que es un disparate, que no solo un disparate, es el anuncio de que no hay una apuesta estratégica del Gobierno central por el campo de Gibraltar, por Algeciras, que tiene una capacidad de explotación y de actividad económica que todavía está por desarrollar el máximo, y en ese sentido lo que aspiramos es a que la población salga a la calle mañana de manera masiva en una convocatoria profundamente unitaria, en la que nosotros nos sentimos muy orgullosos de formar parte de ella y en la que tenemos claro que la respuesta tiene que venir después con el debate de enmienda del presupuesto general del Estado y el aumento de la inversión del Algeciras-Bobadilla.